Inscripciones 2025. Inscripciones abiertas todo el año. Inscribite ahora en carreras de pregrado, grado y posgrado con modalidad presencial o 100% digital. www.ucp.edu.ar. Universidad de la Cuenca del Plata. Más de 30 años de educación sin límites. En Cabicu podés armar tu plan como vos querés. Podés contratar solo cable, solo internet o el combo completo. Vení y elegí el plan que mejor se adapte a vos. Y si ya sos abonado del cable, tenés instalación gratis de internet en los planes desde 12 megas. Comunicate por WhatsApp al 3774 15 44 0395 o acércate a nuestra oficina y probá el mejor servicio de internet de Cursú. Cabicu, más nos conocés, más nos elegís. Sano y fresco, verdulería y fiambrería. Verón de Estrada 984, de 9 a 21 horas de corrido, de lunes a domingo, domingo de 9 a 14 horas. Frutería, verdulería regionales como escabeches, dulces caseros y fiambres. Y las ofertas, escuche bien, 3 kilos de papa y 1 kilo de cebolla por 2.000 pesos. Maples de huevo, 6.000 pesos. Zapallo coreano a 1.000 pesos el kilo. Sano y fresco. Verón de Estrada 984. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Argentina y el mundo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Un completo análisis y panorama nacional e internacional. Economía, finanzas, política, geopolítica, mercado. En Radio Horizonte, de lunes a viernes de 7 a 9. Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles. Fortunato Cañete, como siempre, mi nombre es Gonzalo Irastorza. Temperatura acá en el Pago, -2. La sensación térmica es de -4, la temperatura es de -2. Así que hoy se pinta como el día más frío del mundo mundial. Eso están diciendo los porteños, exagerado como siempre, pero no, es cierto, coincide la realidad ahora que hay una ola de frío, no quiero decir ola polar porque me hace acordar a los porteños, pero una ola de frío muy importante que está recorriendo básicamente toda la Argentina, ¿sí? Que viene del Ártico, digamos, así que digamos que textualmente, literalmente, en este momento somos el país más frío del mundo. Claramente ayer hubo algunas temperaturas récord, Maquinchao, hay un páramo infame de la provincia de Río Negro, en plena estepa patagónica, un lugar horrible, dicho sea de paso, -18 hizo ayer. Así que bueno, y así un montón de lugares, en Bariloche, etcétera, -8, -9, que la zona contra la cordillera normalmente no es tan fría, salvo Patagonia sur-sur, porque tiene el reparo casualmente de la cordillera, y si bien nieva bastante y todo lo más, la nieve templa la temperatura, digamos, más allá de lo que se cree normalmente. Con nieve generalmente las temperaturas no son tan bajas. El problema es el hielo. Bueno, y esta mañana se veía una capita de hielo interesante en los autos aquí en el Pago, que en Corrientes, teniendo en cuenta que es clima casi brasileiro prácticamente, es raro ver es cierto que estamos en el sur de la provincia, pero es raro ver estas temperaturas tan bajas. La buena es que ya el viernes vuelve el calorcito, 22, 23 de máxima ya para el día viernes, y de ahí en adelante continúa en ascenso las temperaturas, así que les diría que a partir de este viernes vamos a tener buen clima asegurado es decir, temperaturas bastante más altas
por un lapso bastante razonable, 5 o 6 días, y después bajan un poquito la temperatura, pero no a estos niveles, básicamente. Así que en términos promedio les diría que estamos aguantando los últimos 2 días de frío. Ya el viernes vamos a mejorar claramente el tiempo aquí en el sur del Tarahui. Las máximas para el día de hoy van a andar bastante bajas en el terreno de los 10 grados, básicamente, no mucho más que eso. Hoy, 1 de julio, de vez en cuando hay alguna efeméride importante, por supuesto lo recordamos. Hoy, 1 de julio de 1974, se recuerda el aniversario de la muerte del expresidente y teniente general Juan Domingo Perón. Así que, básicamente, a los peronistas tradicionales que quedan, que algunos hay todavía dando vuelta, no a la secta que se apoderó del partido desde el 2003 y del movimiento del 2003. Del 2003 especialmente, del 83 hasta parte, diría yo, salvo a la socialdemocracia que se apropió del movimiento peronista. Al resto les deseo, bueno, nada, un día no es para festejar porque es casualmente el aniversario del fallecimiento, que ya no lo recuerdan, claramente. Como ustedes saben, no debe haber una persona que odie más a Perón en la Argentina que Cristina, así que, bah, en fin, no hay mucho más que agregar. Así que hoy se recuerda el aniversario y ahora, dejando las ironías políticas de lado, Perón, con sus luces y sombras, obviamente fue un personaje importantísimo, destacadísimo, el más destacado de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, todavía estamos discutiendo su herencia, lo bueno, lo malo, lo más o menos, etcétera, en lo que ustedes quieran criticarlo o apreciarlo. Pero al margen de esto, siempre quiero destacar que la muerte, es cierto que estaba grande ya, ¿no?, cuando falleció y cuando volvió a la Argentina, que ganó las elecciones con el 60 y pico % de los votos, casi 70, es cierto que ya estaba grande, pero su muerte temprana, precisamente el 1 de julio de 74, la verdad que trajo más problemas que soluciones. De hecho, era el único tipo que podía de alguna manera encarrilar ese despelote de guerra civil que tenía, no latente, que ya era un hecho la Argentina en ese momento. Y repito, su muerte temprana lo único que trajo es una especie de vacío de poder que terminó, como ustedes saben, con la Argentina en un baño de sangre de guerra civil entre las facciones, entre las formaciones especiales de izquierda peronista, de la derecha peronista, bueno, más las formaciones maoístas que andaban dando vuelta por aquí, tipo ERP, FARC, etcétera. Bueno, terminó, como ustedes saben en lo que terminó, con un levantamiento militar, como era habitual en ese tiempo, el partido militar de la Argentina, del 30 a esta parte, y bueno, terminó con el gobierno del proceso, con todo lo que pasó económicamente en el proceso, con el tema derechos humanos, bueno, toda la sanata y demás historia de la década inventada, de lo que pasó del 76, 77, 78 en adelante. Digo, la parodia del circo de los derechos humanos que se armó a partir de ese momento, pero lo cierto es que hubo una guerra civil en Argentina, que por supuesto esto no lo reconoce nadie oficialmente, pero fue así, y lamentablemente la muerte del viejo, un día como hoy, el 1 de julio de 1974, esa muerte temprana, y no pudo frenar ese enfrentamiento interno muy, muy fuerte que tenía la sociedad argentina allá por la década del 70, así que hoy se recuerda el aniversario de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón. Los mercados el día de ayer, gran día complicado para la Argentina. Te podemos ampliar, obviamente, nuestro informe económico. Venía todo relativamente bien, hasta que la jueza Loreta Gresca sacó su fallo. Hubiera esperado que terminara la rueda, por lo menos, del mercado, pero largó su fallo sobre la cuestión YPF. Después vamos a explicar bien cómo es este tema. Tenemos un juicio hace mucho tiempo, que no es herencia de este gobierno, pero este gobierno manejó muy mal, dicho sea de paso, lo pateó, y estamos pagando $2,5 millones por día de intereses. $2,5 millones por día, por simplemente patear nomás la causa y dejarla allí, tipo en el olvido,
Y la justicia norteamericana no es la justicia argentina. Esto por si a alguno no le queda claro. No es bien distinta, y especialmente la que tiene que ver con lo comercial financiero, etcétera, que es donde radica el juicio YPF, porque ustedes saben, YPF, acá no hay que, van a aparecer muchos idiotas que abundan, ¿no? En la Argentina, esto es una realidad. El promedio retardado habitante abunda. Que esto es una confiscación de la soberanía nacional. No sean imbéciles. La compañía cotiza en la bolsa más importante del mundo, que es la bolsa de Nueva York, y cotiza por decisión de la propia compañía y del propio Estado argentino, desde el 2012 que se la confiscó a Repsol, la tía Cris en adelante. Fueron ellos los que llevaron a cotizarla allá. Así que no hay que... Pero bueno, ¿qué le puede pedir uno a cierta gente? En fin, después ampliaremos, insisto, pero salió el fallo y bueno, así haciendo la corta, la Argentina tiene que devolver o pagar con el 51% de las acciones que controla el Estado argentino de la compañía, tiene que darle la compañía a al fondo Woodford, que es el fondo demandante, que es el que compró los derechos de litigación contra YPF por la causa de la confiscación del año 2012. Así que estamos en el horno, literal. Por supuesto, ahora la Argentina va a apelar, ya claro, no se coman la curva, el gobierno va a decir que va a apelar y todo eso, y está mintiendo, porque sí va a apelar, pero no hay apelación que valga. En la justicia norteamericana, especialmente en lo que tenga que ver con lo financiero comercial, las sentencias son firmes. No es el circuito de la Argentina de la justicia, no es ese circuito, ¿está? Bueno, funciona especialmente porque, repito, se resguarda el derecho de propiedad y el valor del mercado de capitales, que te puede gustar o no, pero funciona así, literal. Entonces, no se coma la curvita que vamos a apelar porque no sirve para nada la apelación y los intereses siguen corriendo, porque esto no es más que la ratificación de una sentencia que ya existía. La sentencia ya existía, lo que la jueza Loretta Presca hizo fue simplemente instrumentar el cómo el fondo Woodford, dueño de los derechos de litigación, va a cobrar. El cómo es con la compañía. Bueno, por supuesto, la instancia de negociación se va a abrir, obviamente, en algún momento, espero que el gobierno la abra pronto, aunque sea que les lleve los busitos que usaban el otro día la loca como es Lilia y Karina en un programa de televisión, en un programa de streaming, andaban con los busitos de YPF, que les lleven los busitos de YPF por lo menos como garantía, ¿está claro? Sí, a ver si con eso nos aceptan. Obviamente que no hace falta aclarar que el Estado argentino no tiene la plata para pagar eso y tampoco puede emitir un bono para hacerlo, porque emitiría un bono al 12-14% en dólares, con lo cual, bueno, en fin. Luego, insisto, ampliaremos, estamos en el horno y, bueno, le cayó un cisne negro al gobierno del presidente Milei, de cierto, algo que heredaron, pero que también es cierto, dejaron sin darle la debida atención legal desde que asumieron en diciembre del 23 a esta parte, porque sabían que esto podía pasar. Mejor dicho, ya había pasado, la sentencia ya estaba. Lo que se había prorrogado era simplemente el cómo se iba a pagarlo. Y ahora ya llegó. Así que son el 50% de la empresa, hoy son 6.000 y pico de millones de dólares más o menos. La empresa ayer perdió 6% de capitalización bursátil porque se hizo pelota, por supuesto, cuando salió la noticia, y también se cayó todo, se cayeron todos los papeles argentinos, el riesgo país obviamente se mantuvo dentro de todo, los bonos salieron zafando de esta, así que quedó ahí un poquito más abajo, inclusive 677 puntos, pero todo lo que sea riesgo variable argentino o riesgo más elevado, como son las acciones en general de las compañías argentinas, todas se hicieron pelota, casualmente por la cuestión YPF. Ahora en el pre-market de la bolsa americana está cotizando abajo, así que vamos a ver cómo arranca más tarde, 10:30 de la mañana. Ayer tuvo una caída fuerte y con volumen y demás. No quiere decir que la empresa se vaya a desaparecer, ni que los proyectos que tiene YPF estén truncos. La compañía está muy bien administrada, lo dijimos acá 1000 veces. El mejor funcionario que ha elegido Milei por lejos es a Marín, al presidente, al CEO de YPF, por lejos el mejor.
viene el grupo Techín de Tecpetrol, la joyita petrolera de Los Roca, y así que eso está fuera de discusión, las inversiones que recibió, los proyectos de crecimiento de la empresa, etcétera. Así que, pero nos va a tocar bailar ahora con la más fea, con el juicio con la sentencia ya y con el modo de pagar. Esto va a haber que pagarlo y repito, la Argentina hoy no tiene cómo hacerlo. Hablando de YPF, por supuesto, como Dios manda, aumentan los combustibles. Digo esto como Dios manda porque tienen alícuotas impositivas altísimas. Entonces, ¿qué sucede? Se actualizan las alícuotas impositivas. Porque ya el petróleo bajó y todo lo demás, o sea que no me pueden correr ahora con el cuento que era porque el petróleo estaba alto. No, con ese cuento hoy no nos pueden correr. Se actualizan alícuotas impositivas de un país que sigue siendo soviético, como es la Argentina, no hay ninguna duda. Así que el presidente, cuando habla de soviéticos por Axel, tiene toda la razón del mundo, es un enano soviético, retardado y bolchevique, agrego yo, porque además esto es objetivo, uno lo ve cómo se expresa, no estoy siendo despectivo, sino estoy siendo descriptivo. Y por otra parte, Axel, hoy el number one casi del pobre partido peronista, si el viejo, hoy justo es el aniversario, se volvería a morir si se levanta, proviene del Partido Comunista. ¿Me escucharon, no? Axel Kicillof proviene del Partido Comunista. Así que yo le diga enano bolchevique no es ningún insulto. Al contrario, estoy describiendo su estatura ideológica y mental, en este caso. Así que cuando el presidente le dice soviético al enano, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, también tendría que mirarse un poquito en el espejo, porque él prometió bajar de impuestos, etcétera, todo lo más, y lo único que hace es reventar los impuestos todos los días, ¿está? Porque sigue aumentando impuestos, sino que le pregunte a las bases del campo, porque se le viene un quilombo con el campo ahora, porque están podridos de seguir pagando impuestos. Con el campo en serio, con las bases, no con los dirigentes, porque los dirigentes agropecuarios ya sabemos cómo son en términos generales, ¿no? Así que no hace falta agregar. Tibios de toda tibieza, acomodaticios de toda comodidad, claramente. Así que, bueno, los impuestos de los combustibles aumentan otra vez, así que en 3 y pico % van a dar los aumentos, repito, que ya rigen a partir de hoy. A partir de hoy, el 1 de julio, ya están al alza los combustibles, la empresa Testigos YPF, por supuesto, y obviamente van a acompañar al resto de las empresas petroleras que operan en la Argentina. Así que esto obviamente va a traer aparejado lo que entendemos va a ser, es muy pronto todavía para saberlo, acaba de empezar el mes, ¿no? Pero lo que entendemos puede ser un rebrotín inflacionario para el mes de julio. Nada grave, nada importante, pero obviamente cuando tocamos el precio del combustible, lógicamente esto trae aparejado el aumento de toda la cadena económica, comercial, productiva del país, por razones obvias. Así que hay también aumentos de alquileres en el mes de julio, porque por una cuestión estacional, lógicamente, se pactan o cada 3 meses o cada 6 meses los aumentos, así que eso también va a traer un aumento en el IPC y para variar hay aumento de las prepagas otra vez. Así que seguramente el índice de julio va a tener algún saltito un poquito más importante. Lo dijimos 2000 veces, va 2001, el trabajo de lucha contra la inflación va a ser de larguísimo aliento. Los números de junio obviamente no están, hay mediciones informales todavía dando vuelta de las consultoras más importantes que se ocupan del tema y bueno, la realidad es que no tenemos todavía data específica, pero entendemos que vamos a andar en el 1.8, 1.9, quizás 2 en el mes de junio. Veremos a ver qué pasa finalmente. Cambiando de tema, o no tanto, y respecto a impuestos y demás, se conocieron informes de grupos CREA de la Pampa Húmeda. Los grupos CREA son básicamente asociaciones de productores que
digamos, se ayudan mutuamente, comparten experiencias, hacen informes sobre los trabajos específicos relativos que hacen en sus respectivas explotaciones agropecuarias, etcétera. Acá, de hecho, existen, obviamente vinculados a la ganadería, por supuesto, forraje, etcétera, y todo lo demás. Y en la pampa húmeda, lógicamente, tienen que ver con la agricultura, y todo indica que, según los números que estaban presentando los muchachos de los grupos CREA, por supuesto, vamos a estar en terrenos más que complicados en la pampa húmeda con los índices de rentabilidad, ¿sí? Y se mostraban algunos cuadros que tienen que ver con lo que es la rentabilidad específicamente de la soja, y allí está todo complicadísimo, porque con estos números y con estos precios internacionales, por supuesto, los números no dan bajo ningún aspecto. Hicieron un interesante trabajo, después voy a pedir que lo posteen en el diario de la radio, donde muestran cómo se ampliaría enormemente la pampa, lo que se conoce como la pampa agrícola, o la zona agrícola de la Argentina, si tuviéramos, por supuesto, retenciones más bajas. Y están explicando claramente que con este nivel de retenciones a la oleaginosa, al yuyito, a la soja, lógicamente prácticamente no hay rentabilidad. Y la rentabilidad escasísima se reduce a una porción cada vez más chica de, repito, la pampa agrícola. Así que, bueno, en definitiva, estamos en terrenos más que complicados con lo que tiene que ver con la agricultura, que, repito, imagínense, si los números de la agricultura no cierran en la Argentina, ¿qué cierra en la Argentina? Somos el sector más competitivo que tenemos, por lejos. Y bueno, no dan los números, no acompañan los números afuera, y por supuesto tenemos retenciones del 33%, que hoy vuelven oficialmente a la carga, porque el gobierno soviético pasó de 26 a 33, básicamente otra vez las retenciones a la oleaginosa. Bajó el del trigo, pero eso no mueve el amperímetro, ya lo dije, es irrelevante. No irrelevante, pero no es importante en la vida del chacarero, del productor agrícola, el trigo, ¿sí? Claramente. Así que bueno, así estamos. Muy complicaditos, muy complicaditos, con un nivel de atraso cambiario altísimo en la Argentina, que bueno, nada, no sé hasta cuándo podrá estirarse, y con números de rentabilidad en algunos sectores, como el agrícola, insisto, que están por el piso, absolutamente. Yendo un poquito al ámbito de lo político, se conocieron algunos informes que tienen que ver con el porcentaje del argentino, de los argentinos que están informados. Y bueno, no es sorpresa, esto yo ya alguna vez lo he comentado aquí en el programa. En términos generales, los más locos, digamos, que estamos completamente infoxicados, como se dice en ese neologismo, o completamente intoxicados de información política, somos política, económica, etcétera, somos un número relativamente chico, o muy chico, del porcentaje promedio de la sociedad. Esto es, los niveles de encendido de canales de noticias, etcétera, ya lo he comentado en varias ocasiones, son bajísimos, ¿sí? La Nación Más, que uno lo mide, tiene 2 y pico de puntos de rating. Esto es, lo miran 600.000 personas, ni el loro, ni el gato lo ve. Así que esto corre por cuenta también de medios informativos, electrónicos, etcétera, todo lo más. Insisto, no los consume nadie. Y por ende la gente está completamente ausente de lo que sucede en el mundo de la política y economía, salvo lo que tenga que ver con su economía más próxima. Entonces sí estará enterado de los niveles de inflación, etcétera, o de cómo aumentan las cosas o cómo bajan, pero no del resto. Bueno, y esto tiene una explicación bastante lógica. Estamos hablando del 90% de la población, 90 que no tiene idea de qué se vota, cuándo se vota, dónde se vota, cuáles son las elecciones provinciales, anticipadas, etcétera, etcétera, ni idea. Así funciona esto. Bueno, lo cierto es que en términos promedio es así como funciona la Argentina,
con una población que está completamente harta, en términos generales, de la casta política o de la secta política, como la suelo denominar habitualmente. Así es esto. En Corrientes cerraron ayer, en nuestra querida provincia, aquí en la República, mejor dicho, cerraron ayer los plazos de las alianzas electorales. El 12 se presentan oficialmente las listas a la justicia electoral de los que van a ser los candidatos a gobernadores, senadores, diputados nacionales, provinciales, etcétera, y los respectivos candidatos a intendente y concejales. En el orden provincial no hubo mayores sorpresas, más que una sí relativa sorpresa, porque había negociaciones de último momento que parecía que iban en ese sentido. Finalmente no se concertó la alianza entre el oficialismo provincial, entre el gobierno de Valdés y el gobierno nacional, y la Libertad Avanza. Así que por lo pronto van a haber algunos candidatos más a gobernador en la provincia. No está oficializado esto porque las listas no se presentaron, ¿no? Obviamente se presentan recién el 12, pero todo indica, según cómo están las cosas, que obviamente el gobernador Valdés va a presentar a su hermano como candidato a gobernador, a Juan Pablo Valdés, que Colombi, obviamente por el espacio ECO, va a ir también como candidato dentro de esa especie interna allí dentro del oficialismo provincial. Y Ricardo Colombi, por supuesto. Ascúa va firme como candidato al peronismo en la provincia, el intendente de Paso a los Libres, Martín Ascúa. Se agrega a la lista, ahora en este caso, Lisandro Almirón, que es el referente, diputado nacional por la Libertad Avanza y referente único, digamos, o el más importante de la Libertad Avanza en la provincia. No están, insisto, los nombres, pero todo indica que va a ser así. Y bueno, y Teque Romero, que es un independiente, que va como candidato del partido Ahora, ¿sí? Estos son los nombres que están. No se presentaron, obviamente, los nombres, reitero, pero el plazo de alianza cerró, así que, salvo que pase algo raro, ese va a ser el panorama electoral para el 12 de julio, cuando se van a cerrar las listas. Yendo un poquito al ámbito internacional, Rusia, sí, continúa el despelote en la guerra allí en Europa, ocupa Luhansk. Sí, Luhansk es una de las localidades importantes dentro del Donbass. El Donbass es, reitero, como alguna vez lo comenté, o más de una vez lo comenté, es la zona rusófila o habitada por gente de extracción o genética rusa, si ustedes quieren, étnicamente rusos, bueno, que está bajo control ucraniano. ¿Sí? Era una de las pocas ciudades grandes que quedaban todavía en manos de los ucros y que no habían tomado los rusos. Es una ciudad de como 2 millones de habitantes. Ucrania es un país grande, o era un país grande porque está por quedar poco y nada. Así que los rusos tomaron control de ese lugar allí en Luhansk y, como lo comenté hace algunos días, evidentemente esas campañas aéreas fuertes que estaban realizando los rusos sobre territorio ucro era la preparación para, digamos, algún tipo de ofensiva táctica y quizá operacional que se empieza a dar ahora en Europa, que están en pleno verano y con altísimas temperaturas y con condiciones para movilización de mecanizados, blindados, etcétera. Así que seguramente vamos a tener noticias de lo que está pasando en términos generales allí en el conflicto europeo, que es, por supuesto, a estas alturas el conflicto más importante de los que está quedando dentro del mundo. El otro conflicto fuerte, que es la Franja de Gaza, se esperan novedades, porque el amigo Peluca Trump estuvo interviniendo al respecto, proponiendo una especie de plan de paz y todo lo más, que todavía no fue consensuado. Bueno, veremos. Se supone que ese conflicto larguísimo ya, que está trayendo tragedias enormes allí al pueblo palestino, debería empezar a solucionarse en algún momento.
7:43, esto es Argentina y el mundo. Actualizamos datos del tiempo. No hay nada demasiado importante para actualizar porque el frío sigue siendo polar, dirían los amigos porteños exagerados. Sigue igualita, la cosa es -4 la sensación térmica, -2 la temperatura real. Obviamente a medida que se vaya levantando la helada machaza que cayó, dirían los entrerrianos, bueno, por supuesto va a ir bajando todavía un poquitito más la sensación térmica, por supuesto, así que en un ratito andaremos en -4, -5, -6 aprox de sensación térmica hasta que el sol termine de empezar a calentar allá por cerca del mediodía, básicamente. Mañana, repito, temperaturas más o menos parecidas, aumentando un poquitito ya las temperaturas máximas, pero bueno, el frío, como les comentaba, se va el día viernes recién. Donde tienen frío es en el Ministerio de Economía y en el Banco Central ahora. Bastante frío tienen ahí, porque sobre todo con el caso del fallo YPF. Bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó, ¿sí? Y hay que hacer irremediablemente un poco de historia. Después vamos a tratar de dejar de lado las cuestiones políticas, aunque hay un montón de responsabilidades políticas, pero para explicar bien de qué se trata la causa y de qué se trata este regalito de 6, 7 mil millones de dólares, es una pavada que tiene que afrontar la Argentina ante los tribunales de Nueva York. Bueno, la empresa argentina, ustedes saben, YPF, había sido privatizada en el 90, en la administración del califa, del turco, de Menem. Sí, fue una privatización, digamos, relativamente lógica y buena. El Estado argentino conservó lo que se llamaba la acción de oro de la empresa. Después hubo negociaciones espurias sobre el tema de la acción de oro y demás, con lo cual medio que el Estado argentino prácticamente perdió cualquier tipo de injerencia y control sobre la empresa. Estoy hablando a fines del 90, principio del 2000, así que hace una eternidad, hace más de 20 años. Bueno, la empresa, ustedes saben, era controlada por una petrolera española media flojita de papeles, digámoslo así, o no era una de las empresas más importantes, la realidad, en el mundo petrolero, era una petrolera de segundo orden. Bueno, se puede discutir, ustedes saben, la gente joven no se va a acordar, pero las privatizaciones del turco fueron todas, y buena parte de ellas fueron dudosas, digamos, ¿no? En el sentido de la transparencia, a quienes se otorgaban. Imagínense con los volúmenes de guita a lo que estamos hablando. Hay que recordar que en ese momento el tuerto, Néstor, en su momento lo alabó obviamente a Menem como el mejor presidente de la historia de los argentinos, inclusive mejor que Perón, según él, y a Cavallo como el mejor ministro. Digo esto porque hay discursos dando vueltas, está Cristina aplaudiendo, etcétera, porque claro, cuando se vende YPF, la provincia de Santa Cruz recibe regalías monstruosas por la venta de YPF. Los famosos 600, 700 millones de dólares que nunca se sabe de dónde fueron, entre tantas otras cosas. Pero bueno, al margen de esto, sigo con la historia de YPF. A partir del año 2000, segundo mandato de Cristina, ustedes saben, el mandato de Néstor va hasta el 2007, allí empieza el mandato de Cristina, 2007-2011. En el 2011, aún después del conflicto terrible con el campo por la 125, en el 2008, etcétera, todo lo demás, teniendo en cuenta una amplia variedad de candidatos, la oposición estaba totalmente atomizada en ese momento, Cristina tuvo un resonante triunfo de 54-55% en el año 2011. Y bueno, y a partir de ese momento se hace popular el famoso vamos por todo. Bueno, ahí empezó el control de capitales con el soviético, con Axel Kicillof, empezaron la restricción a la venta de dólares, etcétera. Todos los despelotes económicos que se le ocurran empiezan sobre todo en el segundo mandato de Cristina. Ya había algunos antecedentes, inclusive en el gobierno del tuerto, pero los fuertes empiezan especialmente en el segundo mandato de Cristina. Uno de ellos es la confiscación a Repsol. Bueno, hay todo un entramado allí circense de que había que recuperar la soberanía energética. Bueno, todo un verso marca cañón. Lo cierto es que cuando confiscan la compañía, cuando confiscan YPF, había que
había que después resarcir a los españoles, porque no era gratis, se confiscó, ¿sí? Se confiscó. Al confiscarse, lógicamente, Repsol fue al CIADI, que es la Corte Internacional, sobre litigios y demandó a la Argentina, como corresponde al Estado argentino, y tuvimos que poner 5 o 6 mil millones de dólares en ese momento, que era muy superior al valor de mercado que tenía la empresa, o sea, nos terminó saliendo más caro el collar que el perro, literal. Bueno, pero ahí no termina la historia, porque como la empresa tenía un porcentaje de accionistas que no estaban dentro de lo controlado por Repsol, ese porcentaje de accionistas pertenecía a un grupo muy vinculado al kirchnerismo que se llama el grupo Petersen-Eskenazi, dueño de algunos bancos provinciales, el Banco de Santa Cruz. Ese grupo compró ese paquete accionario porque la empresa vuelve a cotizar mejor dicho, nunca dejó de cotizar, cotiza en Nueva York, ¿sí? Como todas las empresas petroleras importantes y demás, o como muchas empresas argentinas, tipo Pampa Energía, qué sé yo, Loma Negra, no sé, cualquiera de esas, Telecom, etcétera. Cotizan allá, por una cuestión de apertura, de más transparencia, de más volumen de mercado, tiene su lógica obviamente financiera. YPF cotizaba allí, este grupo Petersen-Eskenazi vinculado a los K, de hecho compra ese paquete accionario con plata prestada, con plata que le dan bancos, con esa misma utilidad, y después con la misma utilidad de YPF, de los dividendos de YPF, devuelve esos préstamos. Bueno, lo cierto es que en su momento el grupo Eskenazi-Petersen vende los derechos de litigio, porque los litigios siguieron a cargo de este grupo en contra del Estado argentino por la expropiación, la confiscación de la empresa petrolera. Siguieron los juicios. Vende el grupo Eskenazi estos derechos de litigación, serían básicamente, vende el juicio, por así decirlo, que ya tenía ganado, repito, juicio que ya tenía ganado contra el Estado argentino por la confiscación de YPF. Estos juicios son obviamente en la Corte Comercial de Nueva York. En su momento era el juez, ¿cómo se llamaba el viejito? Que ya murió, ¿no? Me sale Griesca, creo que era Griesca, si mal no recuerdo, el que tenía a su cargo la causa YPF. Después falleció este hombre y lo reemplazó la jueza Loreta Presca, que es la que está ahora. Bueno, lo cierto es que es una jueza muy prolija, etcétera, todo lo demás, y allá, repito, en lo comercial financiero no se jode. Y este fallo ya estaba hace un tiempo, esta sentencia, y ahora lo que hizo la jueza simplemente es explicitar cómo tiene que pagarse. Y el cómo es con, literal, la confiscación. Con la entrega iba a decir confiscación otra vez, la entrega del 51% de las acciones de YPF. Con lo cual, si esto se cumpliera literalmente, chau, nos quedamos sin compañía. Obviamente que el fondo Woodford, que es un fondo distress, ¿sí? Un fondo distress le dicen fondo buitre en el lenguaje coloquial, digamos, o más criollo. Los fondos distress se dedican casualmente a este tipo de cosas, a cuestiones, tienen un ejército de abogados, 250, 300 abogados como nada, oficinas en buena parte del mundo, y se dedican a buscar juicios por mala praxis, de compañías grandes, por supuesto estamos hablando, situaciones de confiscación, de interferencia de los estados, etcétera, como el caso YPF. Y vieron este paquetito del juicio, que se lo vendieron, creo que lo compraron por, no me acuerdo, pero 2, 3 mil millones de dólares o cosa parecida. Ahora van a terminar cobrando 7, 8, tranqui. No va a salir la jodita esta. Digo, no va a salir porque los tiene que pagar el Estado argentino y lo vamos a tener que pagar con impuestos, ¿sí? Claramente. Así que no hay tutía en esta cuestión. Obviamente que se hable el camino en la negociación. No creo que el Estado argentino o el gobierno argentino, en este caso, que controla la empresa, le quiera entregar el control de la compañía al fondo Woodford. No creo, ni tampoco quiero que el fondo Woodford quiera la compañía YPF. Es una lástima y ahora sí, así que van a tener que arreglar de alguna manera. La Argentina no puede pagar esto porque no tiene con qué, y tampoco puede salir al mercado capital a emitir, porque está en una situación bastante compleja macroeconómicamente, la que hablamos a diario acá. Así que le cayó un regalito del cielo a la gestión de Milei, un regalito del cielo
que ya sabían que podía pasar. Esta sentencia ya está de antes, de hace un año casi, o 9 meses, con lo cual esto no es ninguna novedad. Así que se dejaron estar y seguimos pagando intereses, 2,5 palitos por día de intereses, con lo cual la pelota crece, crece y crece. Así que hasta que no se... Ahora el Estado argentino va a apelar, es todo un verso eso, porque no hay nada que apelar. Las sentencias en Estados Unidos son firmes, así que a llorar al campito o a llorar a la iglesia, ya está. Son las reglas de juego de cotizar en el mercado de capitales más serio del mundo, te guste o no te guste, así funciona. Así que ahora no salgamos con la injusticia del fallo, no, esto es todo un entramado que traté de resumir y explicar que viene de lejos. Pero esta causa, esta sentencia ya existía, con lo cual el gobierno tendría que haber previsto algo al respecto, porque la justicia norteamericana no es la justicia argentina, ya lo aclaré claramente, especialmente la justicia que tiene que ver con lo comercial financiero. Por eso en los índices de la bolsa norteamericana cotizan, qué sé yo, qué cantidad de empresas, 50.000, 100.000 empresas, no sé, son gigantes, porque hay una seguridad de la propiedad y del mercado de capitales que no existe en ninguna parte del mundo. Por eso es el mercado preferido de todas las empresas del mundo. Por eso las empresas más importantes del mundo, europeas, chinas, japonesas, las que ustedes quieran, argentinas, brasileras, etcétera, cotizan en la bolsa de Nueva York, claramente. Así que eso se respeta, y cuando se rompe el derecho de propiedad, como lo hicimos, independientemente de esta narrativa que yo hice, cuando se rompe el derecho de propiedad, allá se paga. Así que la Argentina, no sé de dónde, va a tener que sacar 6, 7, 8, no sé cuánto va a costar esto, porque, insisto, siguen corriendo los intereses, habrá algún tipo de acuerdo, vamos a ver qué le pide el fondo Woodford, que se dedica casualmente a esto, a agarrar juicios carroña, por así decirlo, y ganar guita. Básicamente ese es su interés, y a eso se dedican los muchachos. Bueno, así que empezamos con la novela YPF, esto va a ser tema de campaña, obviamente, y todo lo demás, pero repito, más allá de la cuestión campaña, quería hacer un resumen de una historia trágica, porque por supuesto que YPF es parte de la historia nacional, ni hablar, es una empresa viejísima, fundada por el general Mosconi, allá por la presidencia de Irigoyen, primera presidencia de Irigoyen. Así que ni hablar de eso, pero al margen de la historia y de lo sentimental, es una empresa que viene en los últimos años, incluido el gobierno del Beto, incluida parte del gobierno del Beto, viene trabajando muy bien, pero muy bien. Y especialmente desde la asunción de Marín como CEO de la empresa. Lo viene haciendo muy bien, viene desarrollando muy bien todo el área de Vaca Muerta, especialmente en lo que tiene que ver con el gas, concentrándose en sus negocios en ese sector, trabajando como una verdadera empresa, con márgenes de rentabilidad altos, etcétera, y preparándose para exportar a lo loco. Con lo cual, este fallo lo único que hace es, por supuesto, a la empresa en sí, a ver, la perjudica porque perjudica la imagen de la empresa. De hecho, ayer el papel se hizo pedazos en la bolsa de Nueva York, cayó 6% con un volumen altísimo. Pero al margen de eso, ese regalito lo tiene el Estado argentino, lo tenemos todos nosotros. Pero es una verdadera lástima que justo haya pasado esto, repito, cuando la empresa tiene grandes proyectos de inversión a mediano, largo plazo, enormes proyectos de inversión, como el dichoso oleoducto que va a ir ahí a Sierra Grande, a la provincia de Río Negro, a la Ruta 3, el oleoducto ese de Vaca Muerta Sur, quise decir, y por supuesto las plantas de licuación de gas que van a empezar a operar en algún momento junto con el joint venture de Shell, Pan American Energy, Vista, etcétera, a partir del 2029, 2030. Bueno, después de esto veremos a ver en qué queda todo eso, ojalá no se trunque. Repito, si hay un sector que tiene un potencial enorme en la Argentina, es el sector vinculado a lo energético. Esto ya lo hemos comentado miles de veces, y bueno, y allí YPF es obviamente la empresa líder, así que veremos cómo termina esta novela de la sentencia,
ya no digo juicio ni nada, vamos a ver cómo termina la novela del pago, porque esto es una obviedad. Va a haber que pagar, no hay tu tío ahí, o no hay tu tía, como dice el dicho. Y de dónde va a salir la plata no tengo la menor idea, pero seguramente el Toto Caputo, que se dedica a sacar conejo de la galera, ya estará pensando en alguna cosita. Hablando de conejos de la galera y de dólares, este mes ya es el mes sin retenciones baja entre comillas, 26 puntos de la soja. Así que vuelve a los 33. Hay ruido de fondo en el campo, en las bases, están muy calientes los gringos, en la pampa húmeda, los chacareros, las bases, repito, las bases, muy calientes, así que la mesa enlace no tuvo más remedio que la mesa enlace agropecuaria, estoy hablando, las 4 entidades madres, CRA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, y ahora me estoy olvidando de una, pero ya me va a salir, y Federación Agraria, las 4 entidades tuvieron que salir a ponerse de acuerdo y a decir algo porque los van a colgar a los dirigentes, ¿sí? Diría el general Perón que hoy es su aniversario, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, así funciona esto. En Brasil, en cualquier país agrícola no es gratis violar al campo, en la Argentina sí, claramente. Y este gobierno continúa haciéndolo, robándole al campo con la retención. Las retenciones son un robo. Ergo, en este gobierno habitan ladrones, porque roban, así es fácil. El silogismo lógico es muy fácil. Bueno, tan recalientes los gringos, la pampa húmeda, porque no le dan los números, con este valor de soja y con estos niveles de retenciones, con el nivel de impuestos que tiene. Yo ya lo comenté, pero no está de más recordarlo. En promedio, el Estado le roba al chacarero el 65% de su renta. 65% de su renta. Es socio en las ganancias, pero no en las pérdidas. El Estado, este Estado también, el Estado del gobierno liberal, libertario, etcétera, le roba 65% de la renta en promedio. En algunas áreas de la pampa húmeda, como la provincia de Buenos Aires, donde la carga impositiva provincial a su vez es altísima, las cargas municipales, y teniendo en cuenta otras variables de impuestos nacionales, la renta que se le roban los distintos estados nacionales, provinciales y locales a los productores agrícolas puede llegar a ser del 85%. Lo que tributan. Me escucharon la cifra, ¿no? Pero no importa, pónganle que sea la del 65 nomás. Es una locura. No hay nada que funcione. Así que el mes de julio arranca con las retenciones altas otra vez para la soja, con lo cual yo entiendo, no lo sé obviamente, no tengo lamentablemente guardado un silo bolsa de soja en casa, pero lo cierto es que en el transcurso de este mes van a caer fuertes las liquidaciones, pues ya se liquidó casi todo lo de la soja, queda maíz, pero el maíz va mucho para forraje, así que para suplementación, así que